Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos ustedes muy bienvenidos a este su canal de la Iglesia del Tercer Día, en donde hoy tenemos un tema de interés particular que platicar con ustedes. Bienvenidos a este lugar en donde estamos interesados en hablar de aquel que nos amó primero y a quien nosotros hoy le rendimos un tributo de adoración, de exaltación, hablando acerca de lo que Él es y de quién Él es para nosotros. Estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido seas, Espíritu Santo, en este lugar. Y sin más, vamos a dar paso a nuestra charla, a nuestra plática del día de hoy. Yo espero que sea eso, una conversación en donde tú estés escuchando atentamente el mensaje que tengo que ofrecerte, lo que quiero compartir contigo. Y si es posible, déjanos tus comentarios, platica con nosotros, haznos tus observaciones, plantea las dudas que tengas al respecto. Su servidor no es conocedor de la verdad absoluta. La verdad está en la palabra de Dios y yo trato de explicar mis conocimientos acerca de la palabra de Dios, pero tal vez tú quieras plantear algún otro tema o cuestionar algo de lo que estamos diciendo con toda confianza. Haz lo que estamos para servirte. Y sin más, vamos a platicar el día de hoy. Y yo quiero iniciar con una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Tú qué formación profesional o qué oficio tienes? Por favor, no me vayan a aplicar esa de ¿y a ti qué? Porque mi pregunta tiene por único objetivo hablar del significado de una frase o de una palabra partiendo de lo que es para ti, en tu medio, en tu estructura de conocimiento. La respuesta que cada uno tenga, guárdela, por supuesto. Yo les daré la mía. Yo soy arquitecto por profesión. Y dentro del ramo o campo de la arquitectura o construcción, estamos acostumbrados a hablar de la obra o las obras. Quienes te conocen o saben de tu trabajo a menudo te preguntan, ¿y qué tal? ¿Cómo va la obra? Es una pregunta que a menudo me pueden hacer a mí. Así que para mí es muy cómodo y familiar titular este mensaje, La buena obra. ¿Va? Partiendo de lo anterior, al yo escuchar en las primeras ocasiones la buena obra, lo relacionaba inmediatamente con una obra que cumple al 100% con su función, que emplea formas, materiales, iluminación que se articulan para crear armonía en el ambiente arquitectónico y que cuida hasta los detalles más mínimos. Para mí eso es una buena obra. Una obra arquitectónica inicia con una necesidad, una idea y acaso también por un sueño, y esto da el pie al inicio de un proyecto. Lo ideal es que todos sus detalles estén perfectamente planeados y plasmados en planos y modelos, como maquetas o renders, que es lo que se usa hoy en día, y quién sabe, más adelante igual hasta la realidad virtual, inclusive antes de que puedas construir algo, y no sé si estoy diciendo más adelante, o eso ya me ha alcanzado a mí. Pero el chiste es que tienes que tener todo esto antes de iniciar la construcción. Sin embargo, una vez iniciada la construcción, con la limpia, trazo y nivelación del espacio que ocupará la edificación dentro de un terreno, viene la excavación para la cimentación. Hoy en día, todo mundo sabe que si no se hace una buena cimentación, por muy bueno que sea el proyecto y muy bella y funcional que sea la obra, esta fallará y tal vez podrá o tendrá que rescatarse con trabajos de mantenimiento o de reestructura, que podrían evitarse si desde el principio y tras un buen análisis de mecánica de los suelos en los que se desplantará la obra arquitectónica, se construye una cimentación sólida y resistente, adecuada al peso de la construcción y a las características del terreno. Solo por poner un ejemplo, en México tenemos una joya arquitectónica que parece estarse hundiendo con el paso de los años, el Palacio de Bellas Artes. Aunque el edificio no ha sufrido daños estructurales, las características del subsuelo están provocando su hundimiento y al paso del tiempo habrá que tomar las medidas necesarias para superar esta condición. En el periodo de su construcción, que fue de 1904 a 1934, cabe señalar que la construcción de este recinto atravesó la Revolución Mexicana y por lo tanto un periodo de crisis económica en nuestro país. ¿A quién le suena esto? En ese entonces no existía una tecnología como la que tenemos ahora, en la que es fácil conocer las características del subsuelo y diseñar con mayor seguridad la cimentación de un proyecto. Solo por dar un dato aproximado y un tanto aventurado, quiero mencionarte que la cimentación se lleva entre un 10 y un 30% del costo total de una edificación.
Si tú no estás relacionado con el mundo de la construcción y quieres hacer una por la que te están cobrando 1,000,000 de pesos, puede ser que cuando llegues a tu terreno a ver el avance de tu obra por la cual has dado un anticipo del 25%, es decir, 250,000 pesos, no encuentres ni un solo tabique para el primer muro de tu casa y ya te pidan más porque el recurso económico ya se agotó. Esto no debe de extrañarte ni mucho menos decepcionarte, porque del cuidado y atención que tengamos de los cimientos sobre los que edificamos, mejores resultados podemos esperar de nuestra obra. Con el tiempo, he aprendido que este principio funciona tan bien para las construcciones como para la vida. Pero ¿y en la vida? ¿Es tu buen juicio el que te da la facultad de decir cuál es una buena obra? Y si lo es para ti, ¿lo es necesariamente igual de buena para los demás? Sin duda, construir un edificio es más fácil que construir una vida. O espera, tal vez digo esto porque para construir un edificio existen procedimientos de proyecto y cálculo, normas y reglamentos que al seguirlos te garantizan el éxito. Así que todo va en función del marco de referencia adecuado y de los elementos que te guíen para hacerlo bueno, para hacer la buena obra. Recuerdo que en una charla anterior les mencioné que mi pastor me convenció de que todo tiene un instructivo. Para que funcione bien cualquier modelo, herramienta, maquinaria, equipo de cualquier tipo, debes de leer bien el instructivo. Y de que el hombre también tiene su instructivo. Pero ¿saben? Sobre todo si eres hombre, y me estoy refiriendo particularmente al género masculino, no nos gusta leer instructivos. Y en la mayoría de los casos optamos por la opción de conéctalo y préndelo. Y pues a ver qué hace. Y ya después vas picando botones. Y a veces, en ese proceso vamos aprendiendo a base de acierto y error. Y a veces le causamos daños graves al sistema por haber hecho algún procedimiento erróneo o por habernos saltado algún paso que era importante. Nosotros nos atrevemos a decir que el instructivo o manual que rige el correcto funcionamiento del hombre es la Biblia. En ella hay sabio consejo y contiene el código de conducta y de moral más grande jamás conocido. Vamos a leer el primer texto de la palabra escrito en Deuteronomio 4, 40, en la Nueva Versión Internacional, que dice así: obedece sus preceptos y normas que hoy te mando cumplir. De ese modo, a ti y a tus descendientes les irá bien, y permanecerán mucho tiempo en la tierra que el Señor su Dios les da para siempre. ¿Ves? Obedeciendo los sabios consejos que están escritos en la palabra de Dios, en la Biblia. He de contarles que hubo una etapa rebelde de mi vida, en la que incluso llegué a pensar que la religión estaba basada en un Dios autoritario, que solo imponía comportamientos, condiciones y prohibiciones. Pensaba que todo eso era malo, pero la vida te va educando, ¿sabes? Y muchas veces te pone como ejemplo a tus padres biológicos. Muchos de sus consejos, regaños e imposiciones nos parecen malos, exagerados e incluso los calificamos como ridículos o absurdos, pero casi siempre son a nuestro favor, para cuidarnos, para evitarnos daños, peligros, problemas. Seguir sus consejos pueden, de hecho, salvar nuestra vida. Todos ellos son por amor. La Biblia es un libro que desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos demuestra el amor de Dios a su creación. Estoy convencido de esto, dijo el apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Pero ¿qué les parece que vayamos definiendo qué es la buena obra que se espera de nosotros y dónde lo dice? Vamos a repasar algunos textos bíblicos que nos hablan al respecto, ¿va? El primero de ellos al que le quiero dar lectura está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, y esta porción de la escritura es muy conocida. Nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Ves? Es para hacer buenas obras para lo que nos está capacitando la palabra de Dios. También con anterioridad hemos mencionado que lo primero que debes hacer es activar tu fe y verdaderamente creer como los niños, en que la Escritura es inspirada por Dios y de que su finalidad es capacitarte para toda buena obra. Otra porción de la palabra que está escrita en Colosenses capítulo 1,
Voy a leer la fracción 9b y el 10, versículos 9b y 10, en donde dice: pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Esto es un ejemplo que debemos seguir, pues, tras orar unos por otros para conocer plenamente la voluntad de Dios, se espera de nosotros dar fruto en toda buena obra y con esto agradar a Dios. Y si te preguntas, ¿qué beneficio hay en agradar a Dios? Permíteme recordarte que el beneficiado siempre vas a ser tú, porque Él siempre tiene pensamientos de paz para ti. Y un plus es que cuando le agradas puedes obtener el favor de Dios. Y tener el favor de Dios es tenerlo todo. Un ejemplo muy burdo de esto es como ser el hijo consentido del papá, que siempre te da todo lo que pides. Así de padre es tener el favor de Dios. Juan capítulo 5, versículo 8 nos dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Nuestra oración es que en las obras que todos nosotros hagamos no haya vanagloria, sino que en todo sea reconocido el poder y el amor de Dios en nuestras vidas y que cada obra dé honra y gloria a Dios y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Una vez que hemos encontrado en dónde dice que debemos hacer buenas obras y por qué, vamos a ver algunos ejemplos de cuáles son esas buenas obras que Dios espera de nosotros. Porque sí, no es nomás decir, es que yo pensé que esto era hacer lo bueno. Vamos a ver qué es la buena obra que Dios espera de nosotros. En otra porción de la Escritura que está escrita en primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 10, Pablo está hablando aquí específicamente acerca de las viudas y de ellas dice: que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Ahí te van algunos primeros ejemplos de lo que es una buena obra que Dios espera que nosotros practiquemos en este mundo aquí. Sin embargo, desde el punto de vista de quien les habla, uno de los textos que definen con mayor claridad la instrucción de Jesús está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, del versículo 31 al 46. Esta porción de la palabra de Dios es conocida como el juicio de las naciones. Y dice así, Mateo, capítulo 25, a partir del 31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, a quien mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y ahí va lo bueno, pon atención en esto que va a decir a partir del versículo 35. Dice: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Ahí tienes los ejemplos de las buenas obras que Dios espera de nosotros. El satisfacer las necesidades de alguien más cuando las vemos, cuando están delante de nosotros, tenemos que hacer algo y esos son muy buenos ejemplos. Pero fíjate, la porción de la Escritura continúa a partir del versículo 41 y dice lo siguiente: luego dirá a los que están a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento.
Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero o necesitado de ropa, o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Él les responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Y todavía concluye en el versículo 46. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ok. Saben, normalmente cuando tengo la oportunidad de compartir, elijo los textos con promesas, con bendiciones y evito dar lectura a los que hablan de las consecuencias de la maldad, del pecado, de negarse a obedecer al Dios soberano y todopoderoso. Pero el que no lo mencione no quiere decir que no se cumpla a cabalidad todo lo escrito en la palabra de Dios. Y en esta ocasión he debido mencionar tanto las buenas obras como su consecuencia y el resultado de la indiferencia y el desamor. Quiero ir concluyendo y retomar algo de lo que al principio mencioné al hablar de las edificaciones y las bases sobre las cuales debemos construir nuestras buenas obras. Y para esto, una vez más, vamos a ir a la palabra según en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 46 al 49. Estoy leyendo en su mayoría la Nueva Versión Internacional. Lucas 6, 46, y dice así. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que, al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. La buena obra que tú puedas hacer debe estar fundamentada en la palabra de Dios. Él es la roca firme, es la roca de salvación, sabiendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta, que su pensamiento es de paz y de bienestar para ti, que su deseo es que nos amamos los unos a los otros y en obediencia busquemos el conocimiento de Él y pidamos entendimiento, revelación, iluminación y sabiduría. Busquemos tener la mente de Cristo. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. No podría yo hablar de buenas obras, no podría estar mencionando todo eso sin mencionar a aquel que vino a este mundo, que se despojó de su deidad y anduvo como hombre en esta tierra. Quiero mencionar algunos breves ejemplos de las buenas obras de Jesús. Fíjense que él reunió a las multitudes lo seguían y lo escuchaban. Obviamente estaban interesados en que él hacía señales, prodigios y milagros. Uno de estos fue la multiplicación de los panes y los peces. Con 5 panes y 2 peces alimentó a una plantilla de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. No era nada más de que vengan y escuchen mi palabra y después dispérsense y a ver cómo le hacen para alimentarse, después de que han estado horas escuchando la palabra del Señor. Él pudo también satisfacer las necesidades humanas, físicas que la gente tenía de alimentarse. Con tan solo 5 panes y 2 peces, alimentó a una multitud. Jesús calmó tempestades. En su momento, cuando los apóstoles iban en la barca y tuvieron miedo por lo agresivo que se estaba poniendo el mar, llamaron a Jesús temerosos por sus vidas. Y Jesús, con 2 palabras, calmó la tempestad. Este Señor Jesucristo vino y dio libertad a los cautivos, vista a los ciegos, sanidad a los enfermos. Nos mostró al Padre, nos amó. Esas son las buenas obras que hizo Jesús. Solo por mencionarla, tú puedes leer los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan están colmados y plasmados de las obras de Jesús aquí en la tierra. El Padre de Jesús es tu Padre también. El que era unigénito pasó a ser el primogénito y tú y yo somos imitadores suyos.
Así que mostremos al Padre y compartamos del amor de Cristo. Parece una frase trillada decir que estamos pasando por tiempos difíciles. No sé cuándo no han sido tiempos difíciles, pero sí sé que el Palacio de Bellas Artes atravesó una revolución y ahí está, en pie. Y quiero relacionar esto con el ejemplo que te di del costo e inversión que debe hacerse para una cimentación. Y relacionarlo con esto. ¿Cuánto tiempo has invertido tú en el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Crees que ya pueden verse algunos tabiques por encima de tus bases, de las bases de tu conocimiento? Porque tal vez aún no estás haciendo buenas obras, dando frutos por pensar que no estás o que no eres lo suficientemente maduro para ser promotor del amor de Cristo y hacer buenas obras. Pero déjame decirte que si eres un creyente que ha reconocido a Jesús como su Señor, estás listo. Solo comparte lo que tienes y lo que sabes y déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios que está en ti. Haz el bien mirando a quién, con compasión pero con gozo, con misericordia pero con autoridad. Y siempre que consigas hacer el bien a alguien, dale gracias a Dios que es quien te habilita para poder hacer las cosas, para poder hacer esas buenas obras. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Espero que esta charla sea de bendición para ti y que eches a andar tus buenas obras, tus buenas intenciones, no se queden en intenciones, que puedas llevar a cabo la obra de bendición para la cual fuiste creado. Que Dios te bendiga y te permita ser un reflejo de su Santo Hijo Jesús. Amén. Así sea. Bendiciones.